Mi vida antes de todo esto era sencilla, o al menos eso pensaba. Tenía un trabajo de oficina en una empresa donde me mantenía ocupado de 9 a 6, una rutina que se sentía interminable pero que, de alguna manera, era mi refugio. Mis amigos eran pocos, pero suficientes. Mi relación con Laura, mi novia de años, parecía seguir su curso natural, sin grandes altibajos, casi como un reloj que sigue su marcha sin cuestionarse. Había un ritmo cómodo en la mediocridad. Sin embargo, todo comenzó a cambiar de manera tan sutil que, al principio, ni siquiera me di cuenta. Fue un día cualquiera, en la oficina. Estaba sentado frente a la computadora, revisando correos electrónicos, cuando algo me llamó la atención. Una breve sensación de incomodidad, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Miré a mi alrededor, pero no había nada que me indicara que algo fuera extraño. El lugar era el mismo de siempre, las mismas caras, los mismos murmullos, el mismo ruido de los teclados. Pero algo en el aire estaba diferente. No podría explicarlo con claridad, solo que sentí una extraña opresión en el pecho, como si el espacio se estuviera reduciendo. Tragué saliva y seguí trabajando, pensando que tal vez simplemente había sido un mal día. Pero en los días siguientes, esa sensación persistió, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Lo más desconcertante fue cuando las personas empezaron a comportarse de manera rara conmigo. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos debido al estrés, pero después empecé a dudar. En la sala de descanso, Carla, una colega con la que siempre intercambiaba bromas, me miró fijamente y luego se apartó, sin decir palabra alguna. Me quedé mirando la taza de café en mis manos, preguntándome si lo había imaginado. Laura, mi novia, también comenzó a comportarse diferente. Aquellas pequeñas interacciones cotidianas que solían hacernos reír, como sus bromas sobre mi falta de habilidades en la cocina, ahora se sentían vacías. No podía poner el dedo en lo que había cambiado, pero algo estaba claro, las palabras ya no sonaban con la misma calidez, y sus gestos parecían menos espontáneos, como si los estuviera repitiendo mecánicamente. Mi mente comenzaba a llenarse de dudas, pero no quería enfrentarlas. Decidí ignorar esas pequeñas alteraciones, convencido de que probablemente era solo el estrés acumulado. El trabajo, las responsabilidades, las expectativas que venían de todas partes, todo eso debía estar afectándome más de lo que pensaba. Pero la sensación persistía. Una noche, después de una discusión aparentemente trivial con Laura, me desperté en mitad de la noche con una inquietud inexplicable. Ella estaba dormida a mi lado, pero algo en su respiración me pareció diferente. La forma en que su pecho se levantaba y caía, no era natural, como si no estuviera respirando por sí misma. Me levanté sigilosamente y la observé por unos momentos, sin saber qué exactamente estaba buscando. Nada parecía fuera de lugar. Su rostro estaba tranquilo, y su respiración, aunque profunda, no dejaba de ser regular. Sin embargo, la ansiedad que sentía me mantenía despierto. Me senté en el borde de la cama, mirando al techo, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada. De repente, una idea me cruzó la mente, ¿y si todo esto no es real? ¿Y si la realidad misma está siendo distorsionada frente a mis ojos? Al principio, rechacé la idea. Era absurda. Pero en el fondo de mi ser, algo me decía que no estaba tan equivocado. Algo estaba cambiando, y no solo en mí, sino en el mundo que me rodeaba. Los pequeños gestos de las personas, las conversaciones que parecían no encajar, los detalles que ya no coincidían, todo me estaba empujando hacia una verdad incómoda que no podía ignorar. El día siguiente fue aún más extraño. A medida que caminaba hacia la oficina, observé que la calle, que siempre me había parecido familiar, tenía algo que no lograba identificar. Los autos pasaban, los semáforos cambiaban, pero había una desconexión. Una sensación de estar viendo un espectáculo que no pertenecía a mi vida. Era como si cada persona que cruzaba por mi camino estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, pero sin saber que yo estaba observando. En el trabajo, las cosas se volvieron aún más raras. Mi jefe, Javier,
me dio una orden que nunca había escuchado antes: haz los reportes, pero asegúrate de revisar los resultados con más detalle. Era una instrucción completamente fuera de lugar. No solo porque ya estaba haciéndolo, sino porque nunca me había pedido que revisara algo de esa manera. Era como si hubiera olvidado lo que había dicho antes, o como si simplemente estuviera recitando palabras sin sentido. Empecé a sentirme más aislado. Las conversaciones con mis compañeros de trabajo parecían más frías, más distantes. Cada palabra que salía de sus bocas sonaba como una repetición vacía, como si las interacciones ya estuvieran predeterminadas. Las noches que pasaba en casa con Laura ya no eran reconfortantes. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el mundo que conocía se estaba desmoronando poco a poco? Era como si la realidad misma estuviera desdibujándose, y no podía hacer nada para evitarlo. La pregunta que comenzaba a rondar mi mente con más frecuencia cada día era: ¿soy yo el que está cambiando, o es el mundo el que está cambiando para mí? Al principio, la sensación de estar atrapado en una pesadilla no era más que una molestia pasajera. Pensé que con el tiempo se desvanecería, como todo malestar. Pero a medida que los días pasaban, la incomodidad se intensificaba. Era como si las paredes de mi vida se estuvieran cerrando poco a poco, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Cada vez más, las cosas no encajaban, y yo no podía dejar de preguntarme: ¿qué está sucediendo? Mi rutina diaria ya no era la misma. El trabajo en la oficina, que antes era una fuente de estabilidad, ahora me parecía irreal. Los correos electrónicos que enviaba parecían no tener respuesta, o mejor dicho, las respuestas eran demasiado vagas, como si no estuvieran dirigidas a mí. Mis compañeros de trabajo, siempre tan amables, ahora evitaban mirarme a los ojos, y eso me perturbaba. No podía poner el dedo en lo que estaba mal, pero estaba claro que algo se había roto. Y no se trataba solo de mí. El mundo parecía haberse vuelto un lugar extraño. Una mañana, decidí hablar con Laura sobre lo que estaba sintiendo. La encontré en la cocina, preparando el desayuno, como siempre. Laura, tenemos que hablar, dije, con una seriedad que no lograba ocultar. Ella levantó la vista, me miró brevemente y luego volvió a concentrarse en el sartén, como si mi presencia fuera una interrupción en su rutina. ¿De qué hablas?, respondió, sin dejar de mover la cuchara. El tono de su voz no era el mismo. Ya no tenía esa calidez, esa cercanía que siempre me había dado. Es sobre lo que está pasando. He notado que las cosas están diferentes. Tú también estás diferente, Laura, le dije, tratando de que mis palabras no sonaran como una acusación. Pero sabía que lo eran. La incertidumbre había alcanzado un punto en el que no podía seguir guardándola para mí. Ella se quedó en silencio por un momento. No había enojo ni sorpresa en su rostro. Solo una calma que me incomodaba. Finalmente, dijo: no sé de qué hablas, Juan. Tal vez estés demasiado estresado. Sin más palabras, volvió a lo suyo, como si nada hubiera sucedido. Sentí una creciente desesperación. ¿Qué estaba pasando? ¿Era realmente mi mente la que estaba distorsionando la realidad, o había algo en ella que ya no era lo que solía ser? Mi relación con Laura, que siempre había sido una fuente de seguridad, ahora era solo otra cosa que me dejaba más confundido. Al día siguiente, decidí tomarme un día libre del trabajo. No podía seguir ignorando los sentimientos que me agobiaban. Necesitaba aclarar mi mente. Así que me dirigí al parque, a dar un largo paseo. Siempre me había gustado caminar solo, en silencio, sumido en mis pensamientos. Era mi forma de encontrar algo de paz. Pero esa mañana, el parque también parecía distinto. Las mismas rutas que solía recorrer se sentían extrañas, como si hubiera sido transportado a otro lugar sin darme cuenta. Observaba a las personas que paseaban, a las madres empujando cochecitos, a los corredores matutinos, pero algo no estaba bien. Las expresiones de las personas, sus gestos, todo me resultaba distante. Era como si no formaran parte del mismo mundo en el que yo vivía.
Me detuve en una banca y miré el paisaje. Los árboles, el cielo despejado, el sonido de los pájaros. Todo parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo, nada encajaba. Cada sonido que llegaba a mis oídos parecía más lejano de lo normal, más apagado. Sentí la presión en mi pecho aumentar, como si una fuerza invisible estuviera empujándome hacia abajo. Miré mi teléfono, buscando algo que me conectara con la realidad. Un mensaje de trabajo. Era algo insignificante, pero el remitente me llamó la atención, Javier. Mi jefe. Pero cuando leí el mensaje, noté algo extraño. La redacción no era la misma que solía tener. Sonaba distante, sin empatía, como si alguien más lo hubiera escrito. Revisa los datos y asegúrate de que todo esté en orden. No olvides hacerlo antes de las 3 p.m. Una simple tarea, pero había algo en ese mensaje que me desconcertó. El tono, la falta de personalización, como si fuera una orden vacía, sin contexto. Intenté enviar una respuesta, pero el mensaje no se enviaba. En mi pantalla, el enviando no desaparecía, como si estuviera atrapado en un limbo digital. Frustrado, me levanté de la banca y decidí regresar a casa. Pero al caminar, sentí que algo me observaba, algo me seguía. Me volví varias veces, pero no vi nada. La gente continuaba su camino, ajena a mi malestar, como si todo fuera normal. Sin embargo, mi mente no podía dejar de dar vueltas. Al llegar a casa, Laura no estaba. Su bolso estaba sobre la mesa, pero ella no. La puerta del baño estaba cerrada, lo que me pareció extraño, porque siempre solía dejarla abierta. Golpeé suavemente, sin obtener respuesta. Abrí lentamente y no encontré a nadie. Mi ansiedad alcanzó un nuevo nivel. Había un vacío en la casa que nunca había existido antes. Me senté en el sofá, tratando de calmarme, pero las preguntas no dejaban de aparecer en mi mente. ¿Dónde estaba Laura? ¿Por qué todo parecía tan extraño? Me levanté y fui hasta el cuarto, buscando respuestas. De repente, algo me hizo detenerme. El espejo del pasillo. Mi reflejo no era el mismo. No físicamente, pero había algo en mi mirada que me desconcertaba. Mis ojos parecían más vacíos, más cansados, como si estuviera mirando a una versión de mí mismo que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo parecía estar desmoronándose a mi alrededor. Mi vida, mi relación, mi trabajo. La pregunta que se formaba cada vez con más fuerza en mi cabeza era, ¿soy yo el que está cambiando, o es el mundo que se está desmoronando a mi alrededor? Esa noche, el silencio en la casa era insoportable. El vacío que había dejado Laura me rodeaba, me aplastaba. Mi mente, cada vez más confusa, seguía girando en círculos. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba mis mensajes? La angustia me consumía, y no tenía respuestas. Me senté frente a la mesa del comedor, mirando fijamente el teléfono, con la esperanza de que un mensaje de ella, algo que aclarara lo que estaba sucediendo, llegara. Pero nada. Decidí salir nuevamente. Tal vez el aire fresco me ayudaría a pensar. Caminé sin rumbo, por las mismas calles que había recorrido cientos de veces, pero esta vez no reconocía nada. Las sombras parecían moverse por sí solas. El asfalto crujía bajo mis pies de una forma diferente. Y las luces de la ciudad, que siempre me habían dado una sensación de hogar, ahora solo me parecían frías y lejanas. Algo no estaba bien, pero no podía saber qué. Pasaron horas, y regresé a casa sin haber resuelto nada. Cuando entré, noté algo peculiar, una carta sobre la mesa. Estaba sellada, sin remitente. Mi corazón dio un vuelco al ver que estaba dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí. La letra era extraña, casi como si alguien estuviera escribiendo a propósito de una forma torpe, con miedo a ser descubierto. Leí las primeras líneas, y mis manos se pusieron aún más frías. Juan, sé que no lo entenderás, pero ya no puedo quedarme.
no es culpa tuya. Yo, nunca fui realmente yo. El aire se me escapó de los pulmones. Mis ojos recorrían cada palabra, cada letra, buscando sentido, buscando alguna pista que me ayudara a comprender lo que estaba pasando. Las siguientes líneas parecían sacadas de una novela de misterio, como si Laura estuviera huyendo, como si la vida que había compartido conmigo fuera solo una fachada. He estado en contacto con alguien más. He estado buscando respuestas sobre lo que realmente soy, y ahora sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. No soy quien tú crees que soy. Mis pensamientos se dispararon como flechas. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había estado haciendo? ¿A qué se refería con "no soy quien tú crees"? Algo dentro de mí se rompió al leer esas palabras. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera siendo desmantelado, pieza por pieza. Decidí salir nuevamente. No podía quedarme allí, encerrado en esa casa vacía y fría. No podía quedarme con la duda. La carta no decía dónde estaba, pero algo en mi interior me decía que tenía que encontrarla. Tenía que saber la verdad. Las calles de la ciudad ya no me parecían familiares. Cada paso que daba me acercaba más a la respuesta, pero también me alejaba más de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Era como si todo estuviera en una dimensión paralela, un lugar en el que nunca había estado. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Mis manos temblaron mientras lo leía. Te he dejado todo claro, Juan. Lo que soy no lo entenderías. Este es el fin de nuestra historia. El fin de tu vida tal y como la conoces. Ya no puedo seguir aquí. Un nudo en el estómago me apretó. ¿Por qué no podía seguir aquí? ¿Qué estaba pasando? No tenía respuestas, solo más preguntas. Decidí llamar, no podía quedarme con esa duda. Pero el teléfono fue directo al buzón de voz. La angustia me invadió, y me encontré caminando hacia el parque, hacia el mismo lugar donde todo había comenzado. Algo dentro de mí me decía que allí encontraría la respuesta. Que todo, de alguna manera, se resolvería. Al llegar, me senté en una banca, sintiendo la humedad del aire nocturno calando en mi piel. La ciudad seguía su curso, pero yo ya no era parte de ella. Todo me parecía lejano, como si mi existencia estuviera colapsando. De repente, algo me llamó la atención. Un hombre, parado a unos metros de mí. Lo miré fijamente. No tenía una apariencia especial, pero había algo en su presencia que me inquietaba. Era como si me estuviera observando, como si supiera algo que yo no sabía. Me levanté y me acerqué lentamente. Cuando llegué frente a él, el hombre no dijo una palabra. Simplemente me miró a los ojos. Y, por un momento, sentí una conexión inexplicable. Era como si lo conociera, como si él fuera la pieza que faltaba en este rompecabezas caótico. Finalmente, habló. Su voz era baja, casi susurrante. ¿Te has dado cuenta, verdad? La pregunta me congeló. ¿De qué hablaba? ¿De qué se refería? La vida que crees que tienes, Juan, no es real. Todo es una ilusión. Y Laura. Laura no es lo que parece. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía saber algo tan íntimo sobre mi vida? Es hora de que veas la verdad, dijo el hombre, y sin más palabras, desapareció en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, paralizado, sin saber si lo que acababa de escuchar era real o una especie de delirio. Pero algo en mi interior me decía que tenía que seguir adelante. La verdad estaba más cerca que nunca.